¿Cómo están? Buenas tardes. Estamos en la víspera ya de Navidad. Quedan pocas horas para que puedan disfrutar con sus familias, para que podamos cenar rico y no estemos tan locos en este momento con los últimos regalos. Por favor, calma. Acuérdense que el significado de la Navidad es total y absolutamente distinto a lo material. Los niños con lo justo y necesario, y los grandes, la verdad, juguemos al amigo secreto, un regalo por familia. Vámonos un poco más al significado de esto, más que al consumismo y lo que nosotros hoy día estamos desvirtuando un poco esta fiesta maravillosa. Y bueno, comenzamos este espacio de conversación que se llama Escúchanos, de Revista Nos, junto solo a uno de los panelistas estables. Pues llegó solo Arnoldo, parece que Cari. Oye, mi pareja. Exacto. No sé. No, pero viene en camino. Hablamos hace un ratito con ella y ya está por llegar ya. Bueno, Arnoldo Ferrada, periodista y editor de Revista Nos. Y falta que llegue la señorita Karin, porque parece que quedó atrapada en los regalos, no ha podido salir. Ha sido... Parece que anda a última hora, ¿eh? Bueno, como mucho en realidad. Exacto. Bueno, y queremos dar inicio a este espacio de conversación de Revista Nos, hablando de un reportaje que está hoy día en circulación en la edición 164. Exacto. Que estuvo a cargo, parece, de este joven que tengo al frente. Claramente, seguro. Y se llama Lenguaje Corporal, el arte de seducir sin palabras. Mira qué interesante, la verdad es que cuando estábamos conversando antes de iniciar el programa, comenzamos a hablar de cosas que son bastante habituales dentro de la conversación diaria con nuestros amigos, con nuestros jefes, con nuestras parejas, en fin. Que de pronto nosotros, con la cara, con los gestos que nosotros kinésicamente manejamos en una conversación, hablamos mucho más que incluso con las palabras que emitimos. Oye, así es. Mira, de hecho ese fue el punto de partida del reportaje, que lo propusimos justamente por eso, porque es un mundo, si se quiere, un poquito inexplorado. La verdad, después de hacer entrevistas, ¿cierto?, a un sinnúmero de especialistas, llegamos a la conclusión de que representa más o menos el lenguaje corporal el 90%, si acaso no un poco más, de lo que es la comunicación, lo que transmitimos día a día. No puedo creer, un 90%. Y por eso digo yo, y quizás un poco más. Entre el 90 y el 95, más o menos esa es como la estadística que se maneja. Oye, pero vámonos un poco a la cosa habitual del día a día. Mira, de hecho, justamente, la bajada nosotros lo tenemos un poquito así. ¿Qué pasa? O sea, yo creo que todo el mundo de repente nos damos cuenta y llegamos y rotulamos un poco, ¿cierto? Este sexto sentido que le llamamos, ¿cierto? Esto de repente como que uno queda después de conversar con alguien, queda con una sensación X. Pero por eso te digo, si nos vamos a la conversación normal y natural de una pareja o de una persona o de una amiga, de pronto tú tienes una posición bastante rígida, como de preocupación, y en el fondo dices, no, ¿cómo estáis? Súper bien, pero tus ojos dicen que estáis con pena, o los brillan, y de repente la cara te puede hasta tiritar de nervio. Sí. ¿Y qué te pasa? Nada. Y es lo que nos reclaman mucho los varones a mujeres, que en el fondo todo nuestro cuerpo, nuestra corporalidad dice que algo nos pasa, y cuando nos preguntan, porque nos carga que nos pregunten, obvio, nos decimos nada, porque entendemos que el personaje que él debe saber porque yo ya estoy molesta. O sea, algo hizo que generó esta rigidez o esta sensación en mi cuerpo que hace que te transmita algo distinto a lo que te estoy diciendo. Claro. ¿Eso es un poco lo que ustedes concentraron en este reportaje? En eso nos concentramos y quisimos explorar dos áreas que son súper importantes. Bueno, yo creo que representan un porcentaje muy, muy grande en cuanto a lo que nosotros nos movemos en el día a día. Uno es el área, ¿cierto?, como familiar, de pareja en realidad, ¿cierto? Cómo nos comunicamos con nuestra pareja, en realidad, un poco lo que tú decías, ¿cierto? ¿Qué transmitimos de repente verbalmente, y si nuestro discurso corporal, gestual, y donde también entra en el tema del tono en el cual uno dice, ¿cierto?, las posturas, etcétera, va en correlación con lo que decimos. Ya, y el otro ámbito es el ámbito laboral, que no menos importante. Nosotros pasamos, ¿cierto?, en el día un porcentaje, pero mayoritario dentro del ámbito laboral. Sí. Entonces, relacionándonos con diferentes personas, independiente de la profesión, etcétera. Entonces quisimos explorar estos dos ámbitos y ver un poco, ¿cierto?, cómo
se relaciona el lenguaje corporal con el lenguaje verbal que nosotros quizás le damos más valía de la que podría tener, porque al final los especialistas nos dijeron que este es un equilibrio. Tiene que haber un equilibrio, una correlación. Y a veces pasa que consciente o inconscientemente nosotros tratamos, de repente cuando es conscientemente, tratamos un poco el ejemplo que tú decías, ¿cierto? De tratar de que de repente nosotros expresamos una cosa verbalmente, pero corporalmente de repente estamos sintiendo otra. Pero lo hacemos consciente. Bueno, dentro del reportaje había algo que a mí me llamó mucho la atención. Decía que nosotros en general, los seres humanos, podemos mentir. Verbalmente podemos decir una mentirilla, podemos disfrazar un poco el sentimiento, pero la corporalidad, nuestro cuerpo, no puede hacer eso. Entonces, nos delata. Entonces, si estamos frente a una situación que nos complica, no sé, estamos hablando con una amiga que tenemos un problema y lo tenemos que resolver, con un jefe pidiéndole algo que sabemos que nos va a costar, o metimos la pata y de frentón tenemos que asumir el error, a lo mejor verbalmente nosotros podemos manejarnos, podemos tener lenguaje, podemos tener una capacidad de discurso importante. Incluso uno se puede preparar justamente este discurso, ¿cierto? Esta disculpa o este... Exacto, uno en la mente lo puede repasar, pero corporalmente los nervios, no sé, hay gente que mueve el pie, hay gente que no puede parar de sudar las manos, hay gente que tiene tic y de verdad que le tirita como un poco la ceja, no sé. Ese tipo de cosas no se pueden engañar. Entonces, me parece que el lenguaje corporal, fíjate, después de leer el reportaje que ustedes hicieron, es maravilloso y genuino. Eso fue lo que me queda del reportaje. Que finalmente hay que tener claro o hay que estar como con un poquito los sentidos un poco más, ¿cómo se podría decir? Más alertas para poder percibir este lenguaje que viene acompañado un poco de las palabras. Y ustedes empiezan este reportaje con un testimonio finalmente que también reúne un punto importante dentro de la corporalidad. Sí. Cuéntanos un poco de qué se trata. Mira, nos pareció igual simpático el testimonio, pero a la vez también, cierto, como que denota bastante y demuestra justamente la importancia del lenguaje corporal. Ya. Porque este es el testimonio de un hombre que se llama Pedro, de 42 años. Pero el título dice, calladito es más bonito. Sí. Hicimos colocarle así porque la verdad de las cosas, él nos contaba, ¿cierto?, que él tuvo, digamos, una relación, por así decirlo, con la prima de una amiga. ¿Ya? O sea, le gustó, la conoció, etc. Este es un testimonio como romántico, ¿no? Claro, él se fue por ese lado, o sea, le gustó, le llamó la atención. Bueno, después conversando con él justamente, y al digamos, entrar en materia de este tema, él nos decía que probablemente también la corporalidad de ella, la forma de ser, la expresividad que tenía por una mujer igual bastante resuelta, ¿cierto? Quizás le llamó la atención, pero él nos comentaba justamente un episodio que fue al principio, cuando la conoció, la invitó a salir, etcétera, la niña, y bueno, accedió, salieron juntos, ¿cierto? Pero al momento de llegar al lugar donde estaban a servirse algo, estaban conversando, y él empezó a notar como que la conversación no era tan fluida como debería. Perfecto. Él la sentía como muy, muy extrovertida, pero corporalmente muy toquetona, decía él. Muy toquetona, de repente le tomaba las manos. Perfecto. Entonces él empezó, como se dice en buen chileno, a acojonarse un poquito. Ese fue el término que utilizó Pedro. Ese fue el término. ¿Qué quiere decir? Que esta mujer era demasiado, corporalmente, era demasiado apabullante, por decir un algo. Poco así, o sea, yo creo que él iba con otra disposición, a lo mejor de conquistador, de hacerlo quizás más de manera más tradicional. ¿Ya? Pero resulta que se encontró con esta mujer que de una u otra forma también le mostró, digamos, que de repente también había una forma de conquistar que era diferente. Ya, mira, vamos a seguir con este testimonio para que todos nuestros auditores escuchen de qué se trata este nuevo término para mí, acojonarse. Sí. Vamos y volvemos en un minutito. Regresamos entonces a este espacio de conversación de Revista Nos que se llama Escúchanos. Y estamos hablando de un reportaje que está en circulación en esta edición, que es de... el lenguaje corporal. El lenguaje corporal. El arte de seducir sin palabras. Bueno, estábamos precisamente hablando de eso, pero antes que nada, de seguir en este segundo testimonio, ha llegado ella, Karin Pradenas, que parece...
que se quedó comprando los últimos regalos porque ya poco. Y eso, y aparte estaba ahí un poco seducida con todas las ofertas navideñas. ¿Ves? Entonces, menos mal que llegó. Bueno, estábamos hablando y Karen ya en el espacio ya la pusimos un poquito al día del testimonio que estaba hablando Arnoldo sobre esta mujer, un hombre que salió con una mujer y que la mujer tenía en el fondo una personalidad corporalmente. Era avasalladora. Era avasalladora, ese es el término. Y él quedó así como disminuido, quedó un poquito apocado. ¿Y qué pasó? Y su término lo encontré maravilloso, que la verdad que no suelo escucharlo, que decía acojonado. Claro, porque de hecho él dice que iba con otro tipo de disposición, él quizás, bueno, a conquistar, como dije antes, ¿cierto? Pero de una manera más tradicional. Pero se encontró con esta mujer que de repente le tocaba las manos, la verdad que era muy expresiva, con los ojos, etcétera. Entonces se sintió intimidado. Él empezó a intimidarse, empezó a tartamudear, la verdad dijo, es como que se desconoció él mismo. Pero él era, sí, no sé, porque por lo general eso le pasa a los hombres tímidos, po. Exacto, pero yo creo que de una u otra forma la mujer lo intimidó. Su forma de ser lo intimidó, o sea, fue como, no esperaba que fuese así. Bueno, y él dice que empezó a tartamudear, empezó a ser como errático, se empezó a poner nervioso y se evidenció tanto, qué atroz, qué pena, porque cuando pasa eso, luego la situación se pone tensa para los dos lados. Mira, yo creo que ella era una experta en comunicación corporal. Experta en seducción, dices tú. Porque supo leer perfectamente las lo señales, que corporalmente le estaba transmitiendo, que era esta como justamente nerviosismo, ¿cierto? A través del hecho de su tartamudez, a través de que quizás también empezó a tomar una postura un poco más rígida. Claro, él después haciendo la reflexión, él nos decía que probablemente a lo mejor ella notó esto y también empezó a guardar distancia. Él empezó a notar que ella igual empezó a colocarse también un poquito más rígida, empezó a colocarse un poquito más distraída con el entorno. Entonces eso igual es como clave como para darnos a entender de que al momento cuando tú te distraes es porque algo está pasando. O por algo no está pasando en realidad. Exacto. Bueno, y él dice, termina el testimonio y dice que la ansiedad lo mató y que finalmente ella le dijo, ¿sabes qué? En realidad, anda a dejarme. ¡Ay! De verdad. Le cortó toda la inspiración. Bueno, pero pasa que de pronto uno tiene la mejor intención, va súper entusiasmado y algo sucede que te colocas demasiado nervioso y que no sabes resolverlo, tampoco con las palabras. O sea, y tratas de disfrazar este sentimiento en vez de ser más honesto y decir, sé que estoy súper nerviosa o estoy súper nervioso en este momento, no sé, me siento como un cabro de 12, no sé. Puede haber sido más natural, más espontáneo. Resolverlo de otra manera. Pero antes de continuar, ¿cuáles son sus armas para seducir? Eso me gustaría saber, Arnoldo. ¿Cuál es tu arma para seducir? No, yo creo que un poco lo que estamos hablando ahora de la naturalidad. Ser uno mismo en realidad y tratar de no tomar un rol o un personaje que uno no es. Yo creo que el de Galán, por ejemplo, no me va. ¿Y tú, Claudia? Bueno, yo creo eso de ser bien honesta, bien espontánea y reír. En realidad yo tengo un sentido del humor bastante, no sé, rápido, ligero. Soy como, me gusta tirar la talla y también la recibo y soy de risa un poquito más fácil. Entonces conecto en ese sentido. Yo creo que estoy más tirada para el humor en lo personal que al... ¿Cómo estás, nena? A la cosa más seducción. No sé. Yo no va contigo. No va un poquito conmigo. ¿Y usted, Karin? No, comparto la misma opinión, siendo espontánea, siendo una misma y en cualquier situación, porque eso también se planteaba mucho, que hay mucha gente que van cambiando de acuerdo a la situación. Exacto. Entonces mantenerse siempre en una línea, yo creo que es lo más importante en ese sentido. Sí, pero, o sea, convengamos que esto en la línea sentimental, cuando estamos hablando de la parte amorosa. Pero el lenguaje corporal, el enfoque que también le dieron, que no es menos importante, tiene que ver un poco con lo que pasa día a día, en el trabajo. Laboral. Entonces, por ahí, ¿cómo nosotros nos podemos manejar y cuáles son las habilidades que deberíamos también incorporar dentro de nuestro currículum? Sí, mira, bueno, de hecho hay que partir diciendo, ¿cierto? Un pequeño párrafo, el tema de las causas psicológicas, un poco que nosotros pudimos ponderar de lo que nos dijeron los especialistas. En el sentido de que dentro de las causas psicológicas, lo primero que hay que considerar es el hecho de que este desarrollo o no desarrollo de la comunicación no verbal viene pero determinado totalmente por nuestra infancia, por lo que nos aconteció
en cuanto a todos los episodios de crianza, con quién nos criamos, el ámbito social en el cual nos desenvolvimos, la seguridad o no que nos entregaron. O sea, la verdad que todos esos factores son incidentes. Inciden totalmente, ¿cierto?, en lo que es el desarrollo de la comunicación no verbal. Está claro, hay gente que es mucho más rígida, más empaquetada, que tú sientes que es como más seria, que a lo mejor no es que sea seria, sino que no tiene la habilidad corporal como para transmitirte tanto a través de ahí. Hay gente todo lo contrario, que es súper gestual, que con las caras tiene muchas expresiones. Por eso también las arrugas, mujeres. Que es verdad, las mujeres tenemos arrugas porque somos más expresivas. Ese sería una súper buen reportaje, porque las mujeres siempre tenemos más arrugas. Pero es verdad, los hombres, o hay personas o mujeres que también carecen un poco de esto y que en general pareciera que fueran más retraídos y también más serios. Es que sabes que igual hay un pequeño matiz ahí, porque nos decían, por ejemplo, que una persona se le puede preguntar, oye, ¿cómo estás? Por un amigo, y él te puede decir, bien, pero sin ningún gesto facial, nada que haga el cambio. O de repente cuando tú decís eso, como que están pendientes de otras cosas, pues uno igual como que dice, chuta, claro. No sabéis lo que está pensando la otra persona. Claro, bueno, pero ahí justamente la persona hay una disociación. Ese término es clave, hay una disociación entre lo que uno expresa físicamente y lo que dice verbalmente. Y eso va muy, muy en concordancia con lo que son las personalidades retraídas, pero viceversa. También cuando una persona te dice, hola, ¿cómo estás? Y gestualiza mucho. Yo tengo ese, de repente También él nos decía, el especialista que consultamos, el primero, que probablemente también hay un porcentaje de personas que se ven, cierto, extrovertidas, pero que también es una forma de defensa, de autodefensa. Entonces de repente puede que a lo mejor te digan súper bien, qué sé yo, pero a lo mejor no anden muy bien. Entonces ahí, en el fondo, él dice que más que estigmatizar a la gente que es retraída o a la gente que es extrovertida, es el hecho de que los discursos de ambos, verbales y corporales, vayan en una misma sintonía. Eso es clave. Bueno, y eso trasladado un poco a lo que estábamos hablando de la parte laboral, que es pero súper clave. Bueno, claramente, digamos... ¿Qué es lo que pasa? Se fortalece el trabajo grupal, pues, de todo el equipo de trabajo. Ese es un tremendo beneficio, porque él nos decía que no es bueno solamente relacionarse desde el punto de vista, digamos, netamente laboral, 100% laboral. O sea, es importante, claramente, pero hay que crear una sintonía de equipo. Sí, una sintonía de equipo, eso es lo importante. Y lo importante también, yo encuentro que hay técnicas para poder mejorar esta relación y todo esto que nosotros queremos que se vean reflejado en nuestro trabajo y que al final nos va a ayudar a tener una mejor relación, como decía Arnoldo. Sí, pues. Bueno, y hay actividades, por ejemplo, que se pueden hacer que quizás son un poquito extra programáticas, por así decirlo, a lo que es el tema del ámbito laboral. Por ejemplo, bueno, él nos nombraba acá que es importante realizar talleres de expresividad. Es súper importante. Y el compartir esto, el realizar de repente, por ejemplo, baile, teatro, hacer algo diferente. Tratar de que el grupo, por ejemplo, poder sacarlo solamente del ámbito laboral, como decía, y llevarlo de repente a otro ámbito de socialización. Y que puedan compartir, puedan conocerse un poco más. Sí, porque salir del estrés diario y compartir, yo creo que es súper importante como grupo de trabajo. Yo creo que hoy día, fíjate que están mucho más conscientes las empresas y los empresarios de que esto es un factor importante hacia la productividad de sus propias empresas. Por lo tanto, estas pausas activas, estos talleres de felicidad, estos coaching que se hacen a los trabajadores, que finalmente lo que hacen es eso, sacarlos un poco del entorno laboral, generar espacios de sociabilización, pero que tengan una connotación más entretenidas. Entonces, eso hace que uno se suelte. Hay técnicas como de confianza, hacen que los compañeros se tiren unos para atrás, otros hagan bailes, hagamos un poco el ridículo. La gallinita ciega ahí, le tapas los ojos y el otro te tiene que guiar. Efectivamente, dentro de un grupo de trabajo, la comunicación también tiene harta incidencia que te puedas expresar a través tanto de la palabra y del cuerpo. Por lo tanto, creo que también es ojo y para las personas que hoy día nos están escuchando, que tienen grupos de trabajo o que somos trabajadores y dentro de nuestra empresa, de pronto estas pausas, estas acciones, es importante también plantearlas. Todo enriquece. Entonces sería bueno también a los que nos están escuchando, que son dueños de empresas y todo,
ojo con este tipo los de... Jefes. Los jefes. Oye, vámonos a una pequeña pausa y volvemos con este tema que me encantó, porque aquí estamos así como que, si ustedes nos vieran, todo lo que nosotros gestualicemos, puro comunicándonos. Se matarían de risa. Regresamos en un minuto. Día jueves, ya van a ser casi las 6:30, pasadito un poco con respecto a las compras. La gente que anda como un poquito loca. La Karen aquí nos hablaba, decía, le costó salir del centro, pero más se demoró en que la gente venía para otro lado y ella iba como navegando en sentido contrario. Como siempre, en el sentido contrario, venía navegando. Bueno, y estábamos hablando sobre un reportaje de esta edición de revista Nos, que es Lenguaje Corporal. La seducción es sin palabras, que es importante que manejemos también en las habilidades blandas que tenemos los seres humanos. Dentro de eso, lenguaje es una cosa, pero la corporalidad también es importante tenerla. Hemos hablado de los testimonios, hemos dicho un poquito de las causas psicológicas, porque pasa que algunos somos más rígidos, otros somos más expresivos, etcétera. Recuerden, estamos aquí en Radio Alborada en el 106.1 conversando de este tema, y estábamos terminando el segundo bloque con algunas recomendaciones laborales, en el fondo. Sí, bueno, estábamos justamente abordando el tema, pero ahora queremos entregar algunos tips, ¿cierto?, para mejorar en el tema del trabajo lo que es la comunicación no verbal. Sí, lo primero es hay que conocerse uno mismo, ¿cierto? Exacto. Y también para eso hay que saber qué es lo que me pasa, por ejemplo, ver dónde se localizan o dónde se van localizando mis emociones para yo poder saber la de los demás. Esa es como la primera recomendación a grandes rasgos que se da en el tema laboral. Exacto. Bueno, primero justamente es un trabajo, digamos, personal, antes de poder ya interrelacionarnos con los demás, pero la idea justamente es conocernos lo que son nuestras emociones. Ahora, hay otro tema que es súper importante y un factor que igual deberían manejar en todos los ámbitos laborales, que es no rotular ni calificar a los demás. Oye, eso es súper importante, pero que de repente difícil es que se dé. Sí, pues siempre es casi todo lo contrario lo que pasa. Exacto, o sea, en este caso es como ya estereotipar a las personas o decir, esta persona es así, así, y no salir de ahí. Lo que pasa es que en la parte más habitual dentro del trabajo, tú, en el fondo, si tú tienes como alguna idea preconcebida de alguien, en el fondo, si te viene a corregir o te viene a decir algo, te dice, ya viene este. Entonces tú ya tienes como una carga negativa a lo que esa persona te va a decir. Entonces, de pronto puede que la persona te diga, y kinésicamente también te diga algo así como, hola, ¿sabes qué pasa esto? Todo como en buena onda, y uno ¿cómo lo recibe? Mal. Entonces, cuando hablan de conocer un poco o no estereotipar a las personas, efectivamente es tratar de conocerse y reconocerse y validarse también entre los pares. Entonces, cuando alguien venga, y claramente si te tiran algo encima y te dicen, así con cara de buena onda, pero prácticamente te están tirando los papeles, obviamente voy a entender que aquí en esa situación hay un poco de disgusto. Pero si esa persona ni siquiera me ha conectado, si ni siquiera viene, yo ya tengo la cara así como de 3 metros, ya que viene este. ¿No te pasa que de pronto uno no está, ni siquiera le han dicho nada y ya tenéis cara de, ya viene ya? ¿Qué me va a decir ahora? ¿Qué no te gustó? Ahí es poniendo inmediatamente como uno se predispone a una predisposición a algo. Bueno, lo otro que también es súper importante y se da tanto en el ámbito laboral como en el ámbito de pareja, es el tema, ¿cierto?, de hablarse siempre mirándose a los ojos. Es algo quizás como consabido, pero no por eso menos importante. O sea, la verdad que el hablar directamente a los ojos, en dirección a la persona en la cual uno está conversando, ¿cierto?, es súper importante porque uno ya le transmite justamente una receptividad a la persona. Sí, por eso decían, por ejemplo, si tu jefe o tu compañero de trabajo, como decía Claudia anteriormente, es como un ejemplo parecido al anterior, te va a decir algo y te lo dice con desgana, uno al tiro asume que la comunicación ahí hay falta de interés. Exacto. Entonces, por eso, claro, de repente es importante pues hacerlo mirando a los ojos. Yo creo, siempre he sentido que los ojos dicen que son el espejo del alma, ¿cierto? Exacto, cuando entonces, uno está mirando me mira fijamente. Y no estamos tratando de mirar todo así. Claro. Pero es verdad, cuando alguien viene a hablar contigo y está mirando para otro lado, es como que en el fondo no te está mirando, no te está pescando. ¿Cuál es la sensación que uno le queda?
Es como, chuta, ¿a qué viene si en realidad no me está diciendo nada? O sea, no me está hablando a mí. Desinterés. No, entonces, ojo con eso, muy buena recomendación para todos, algo muy sencillo, mirar a los ojos. Cuando entren a hablar con los superiores, con tus compañeros, lo primero es la mirada, para que ustedes también llamen su atención, que eso también es importante. Sí. Cuando uno entra o cuando uno viene a hablar con alguien, uno también tiene que tener la habilidad de seducir a esa otra persona, y cuando hablo de seducción, no de la parte sentimental, sino que escúchame. Quiero hablar en el lugar del otro, pues ser empático. Exacto. Escúchame, quiero hablar contigo, y cuando ya siento yo que me mira a los ojos, que llamé su atención, conectamos, conversemos. Porque aquí la cosa es súper simple. Para que pueda existir comunicación, tiene que existir alguien que quiera decir algo y la otra persona querer escuchar. Uh-huh. Sí, ¿no? Es súper clave justamente el tema en la conversación, ¿cierto? Un receptor, un emisor y un mensaje. Y un mensaje y un feedback entre ellos. Justamente, pues esto es como jugar un partido de tenis, pues, la conversación. Yo te doy, tú recibes, tú me das, yo recibo. Sí. Oye, qué bonito se escuchó eso. Sí, Oye, y lo otro también, por ejemplo, si alguien llega distinto a nuestro trabajo, averiguar qué es lo que le pasa. Porque mucha gente de repente ignora lo que le pasa al otro. Eso mismo, un poco empatía, sí, me intereso yo y no me interesa el resto. Entonces igual ponerse en el lugar del otro, y si lo vemos que llega raro o más triste, preguntar cuál es el motivo, qué te pasa, hoy estás bien. No sé, de repente pequeños gestos hablan más que 1000 palabras. Es que justamente eso es cruzar lo que es la barrera netamente de la parte laboral. O sea, al final igual cuando uno se relaciona en un grupo laboral, tú quieranlo o no, también cruzas un poquito esa barrera, o sea, establece relaciones, de repente de amistad, ¿cierto? Entonces, de una u otra forma también hay otro campo de conexión, que no solamente, ¿cierto?, es lo que los reúne desde el punto de vista laboral, sino que también desde el punto de vista humano. Entonces, bueno, en este caso, como dice Karen, ¿cierto?, averiguar si es que a otra persona le pasa algo, sin inmiscuirse, lógicamente, pero tratar, ¿cierto?, de cultivar esa parte humana, que es súper clave. Oye, pero sí es verdad, de repente uno llega y no tiene ganas de conversar, no ha pasado un buen día, a lo mejor anda con la pila, digo yo siempre, pila más baja, porque efectivamente andas con los hombros más caídos, con la cara andas más serio, y de pronto es tan sencillo que alguien te toque la espalda, o te diga estáis bien, o te apriete la manito, o en el fondo te haga sentir que no estáis como tan solo. De pronto ese tipo de gesto o ese tipo de contacto corporal finalmente también apacigua o calma o te contiene. Sí, pues, uno siente contención. Sí, pues, estaría ligado con lo que es expresar nuestro afecto hacia la otra persona. Pues, por ejemplo, eso mismo que tú decías de darle una palmadita, una sonrisa, de repente no está de más. Una tomada de mano. No, es que las expresiones de afecto igual son clave. O sea, ahora, el grado de la expresión de afecto, eso lógicamente se va a dar de acuerdo a cómo sea la relación, la confianza. Pero un abrazo de repente cuando hay más confianza, dedito para arriba, sí, está súper bien lo que estás haciendo. Claramente. Son cosas que van motivándonos. Oye, es verdad, y fíjate que hay algo que nosotros dijimos al inicio cuando empezamos este bloque, o este programa, perdón, que nosotros pasamos mucho más tiempo en la pega, en el trabajo, que en nuestros propios hogares. Por lo tanto, conectar otra vez o tratar de combinar estas dos cosas, verbal y corporal, es fundamental para poder estar bien también dentro de nuestro trabajo. Mira, vamos a hacer una pequeña pausa, así chiquitita, pequeña, y vamos a llegar con otros temas de seducción corporal que a mí me tienen, estoy tomando nota. Y después abrir los regalos. Exacto. Vamos y regresamos enseguida. Comenzamos el último bloque de este programa y pucha, ¿por qué lo dejaron para el final? Porque lo encontré excelente cuando dice, ellas seducen. ¿Para qué estamos con cosas? Dicen. Las mujeres somos maestras a la hora de seducir. Los hombres también, yo creo. Pero dice, está en el ADN, aunque hay que reconocer que no todos saben cómo utilizar estas herramientas. Así que aquí ustedes hacen como un recorrido de todo lo que deberíamos hacer las mujeres para llamar la atención de los hombres en la parte corporal. Sí, bueno, quisimos hacer justamente este paralelo, ¿cierto?, entre hombres y mujeres,
y mostrar un poco lo que, dentro de todo lo que conversamos con los especialistas, hacer un resumen un poco sobre lo que tienen que hacer las mujeres o lo que deberían hacer en materia de lenguaje no verbal para poder seducir, ¿cierto? Y también colocamos un pequeño subtítulo, ¿cierto?, que se llama Cuando no hay interés, que también es bueno para que estemos alerta de que cuando no hay interés, estemos muy embalados y nos digan que no corporalmente. Por ejemplo, ¿cierto?, para partir, en cuanto a las mujeres, lo que son los aspectos a favor, ¿cierto? Está el tema de la espontaneidad. Que tomen notas todos los que nos están escuchando hasta ahora para que vean cómo se seduce. Sí, pues, mujeres atentas. Mira, lo primero que dijimos, ¿cierto?, la espontaneidad. El ser uno mismo, natural, ser uno mismo, ¿cierto? El tener el humor a flor de piel, esa inteligencia emocional, si se quiere, como para poder conectar con el otro, para poder expresar, digamos, libremente lo que uno está sintiendo. Ser súper asertiva. Exacto, estar ahí, exacto. Lo otro, ¿cierto? Bueno, lo habíamos dicho anteriormente, pero es clave también en el ámbito amoroso, que es, ¿cierto?, mirarse a los ojos. Al momento de establecer una conversación, sobre todo en el ámbito amoroso, estás conociendo a un chiquillo, ¿cierto?, que te gusta. Mirarlo directamente a los ojos. Mirarlo a los ojos, clave. Mirar a los ojos es la clave, sonreír, tener una postura abierta hacia el chiquillo, ¿cierto? Oye, pero usted aquí dice, lo encontré excelente. Habla de, bueno, mirar directamente a los ojos para que te llamar su atención, etcétera. Sí. Pero esa es una táctica infalible a la hora de hacer caer a ese macho esquivo. Totalmente, porque tú ahí le estás diciendo, tú me interesas, el entorno, ¿cierto?, está afuera. Está soberando el entorno. Exactamente, entonces es clave poder en este caso establecer ese contacto visual. Bueno, habíamos dicho, al sentarse en dirección a la otra persona, que también va de la mano un poco con el tema de la visión. Para transmitir cercanía más con la otra persona. Pero mira, pero aquí hablan, y bueno, yo ya lo leí absolutamente todo, que es importante. Lo estás practicando, de hecho. Exacto. Mira, si tú te sentas frente al macho esquivo y tú comienzas a hablarle, y tiene que estar directamente hacia él, o sea, tus hombros, hacia sus hombros. Así que mujeres traten de no sentarse al lado. ¿Por qué? Porque esa comunicación es distinta a estar frente, porque te está observando desde el todo. No, y así siempre va a tener la atención de él también. Sí, no, es que me río un poco porque uno inconscientemente lo hace, porque de repente te das cuenta y no sabes cómo está ahí así, mirándolo directamente. En dirección a él. En dirección a él, y tú dices, chuta, es verdad. Bueno, lo otro, cierto, que también es clave en cuanto a la comunicación no verbal para mujeres, para poder seducir, está, cierto, el tema del cabello. El tema del cabello, tocarse el cabello, ¿cierto? Tocarse las caderas. Además, también nos dijeron los accesorios que utilizan las mujeres, ¿cierto? Cadenas. Las cadenitas, los aros. Cuando una mujer se toca mucho los aros, está transmitiendo algo desde el punto de vista de la sensualidad. Lo mismo, por ejemplo, si tiene alguna cadenita, que son como, entre comillas, los adornos que son llamativos para el hombre. Sí. ¿Viste? Entonces, el tema del pelo. Cuando uno está un poco nerviosa, y me pasa de repente cuando uno está muy nerviosa o se toma el pelo. Bueno, pero decían que dentro de estos tips, que es muy importante, mujeres empiecen cuando estén conversando con el hombre y quieran conectarse, también si están de frente, empiecen a jugar un poquito con el pelo y mover un poco la cabeza o la inclinación al mover también transmite, también transmite sensualidad. Eso a los hombres les gusta. Mira, y sobre todo, y este tip, sí, chiquillas, por favor subrayenlo, es el hecho de que lo que decía Claudia es clave. Pero la idea es que justamente cuando uno inclina la cabeza, sea al mismo lugar, digamos, donde el hombre también la inclina. ¿Por qué? Porque me mataste con eso. Porque el hemisferio derecho, ¿cierto?, en el ser humano representa en este caso a todas las personas, a los seres humanos que son, por así decirlo, un poquito más soñadores, son más creativos, un poco quizás no tan terrenales, ¿ya? En cambio, el hemisferio izquierdo representa a la persona que de repente más sesuda, más de realidad. Es como cuando uno dice, estás con los pies sobre la tierra, siempre. Ojo, ¿para dónde inclina la cabeza el hombre? El lado derecho es, en este caso, vendría siendo un hombre más lúdico, más soñador. Claro. Me estás pendiente. Entonces, si uno tiene la misma sintonía y la inclina hacia el mismo lugar, en este caso la mujer, ¿cierto?, que estamos dando los tips para ella, va a lograr una sintonía también inconsciente en él. Corporal. Totalmente. Mira qué bueno. Oye, cruzar las piernas. Mira qué buen dato. O sea, en el fondo uno siente que también puede ser llamar la atención del varón si estamos hablando con él y no hay una mesa por medio. Sí. Pero si estamos frente a él, poder cruzar sutilmente las piernas, mostrar un poco de piel, hombros, escote, piernas,
O sea, sí, yo creo seducción. Que eso también los derrite, chiquillos. Y lo otro también es cuando uno se muerde los labios. Los humedece y los muerde. Te muerde. Después así como, te quiero besar todo el rato. Pero eso también les gusta, o sea, eso transmite, estoy interesada, me apeteces. Te quiero puro comer, pero comer de a pedacito, en trozos pequeños, degustando cada uno de la luz está seductora hoy día. Sí, pues, parece como que me posicioné del... No, y lo otro también, uno de los factores fundamentales es reír con él, ¿ya? Reírse con la persona, yo creo que ya estarían al otro lado. Bueno, ese humor que sale. Y también, chiquillas, si ya ven que se conectan, que están mirándose, que inclinaste la cabeza justo en el mismo sentido que él, claro, que él está con toda tu atención, importante es que ustedes puedan de pronto acercarse, tocar un poquito, así sutilmente, hacerle como, cuando uno se ríe la tonta y la loca, así como que, te toqué así un poquito. Eso también genera o comunica, me interesas. Así que atención, cuando estemos frente a ese varón esquivo que sí nos llama la atención, apliquemos todas estas técnicas y vamos a transmitirle a él, a pesar que no se lo vamos a decir, me muero por ti, sí le vamos a transmitir, me gustas. Sí, y ahí vamos a ver la reacción y si hay reacciones ya que decimos definitivamente no le interesa, no está ni ahí conmigo. Ahora tenemos los tips, chiquillas, para que cero posibilidad y no sigan intentando, búsquense otro mejor. Exacto, porque si estáis ahí toda la noche y ya tenéis los labios, no sé, hinchados de tanto mordértelo. Claro. Las piernas ya no tenéis para dónde cruzártela, o sea, ya el escote no sirve. Por ejemplo, sí, pues no sirve nada. Entonces, ¿cuáles son los signos de que no hay interés en un hombre? Por ejemplo, cuando se muestra súper rígido. Está tenso. Tenso, rígido. O sea, inexpresivo, no le causa... Todo lo que tú dices no le importa, pues, en definitiva. Fíjate que cuando se dan cuenta y empiezan a observar a otras mujeres, importante, también. Cuando ustedes ven que entra otra fémina, competencia absoluta, y se distraen, claro, y se van con... Y se distraen fácilmente. Ahí también el hombre dice, no me interesa. Sí, pues, poco contacto visual, si nos mira poco. O sea, ahí ya nada que hacer, aunque nos saquemos la ropa. No, eso. O cuando ya, fíjate que se llega a un silencio, ese silencio incómodo, ¿cachai? Que están ahí y se quedan como entre mirando, pero que digo, lo digo o no lo digo. Cuando él mira mucho el teléfono también. Y la hora, obviamente, así como que... me quiero ir, así como hay que pasar luego los minutos, eso da a entender. Lo que pasa es que también hay gente que juega como con una servilleta, como con un palito, como con cualquier cosa que está dentro de la mesa puede ser más interesante que mirarte. Ojo con eso, chiquillas, porque no estamos puramente. Oye, y pasemos al ámbito, ¿cierto?, de ellos. Y aquí me gusta. Ellos se usan. Vamos a ellos. Mira, bueno, uno de los puntos que igual coincide con el de la mujer, ¿cierto?, es el tema de sonreír de forma natural. Chiquillos, atentos, siempre ser naturales, no tomar de repente la postura de galán si no la tienes, ¿cierto? Sí, pues, y nos gusta eso de que se rían. En el fondo tratar de seducir con tus propias herramientas, ¿cierto?, con tus propias características, no tratando de copiar a otro. O sea, en realidad eso es súper clave. Bueno, el humor, ¿cierto?, el tema de la risa, el tratar también, en este caso, de mirar a los ojos a la chiquilla, de hacerle entender de que ella igual te importa, de que estás atento a lo que ella dice. Y clave es el tema de asentir con la cabeza. En el hombre, fíjate, es súper clave y me recalcaron que más en el hombre que en la mujer. En el sentido de que cuando la mujer también te habla, el hombre en este caso asentir un poco con la cabeza. Sutilmente, no así, sutilmente, porque de una u otra forma... No sacudir la cabeza, sino que asentir levemente. Porque la mujer... O sea, estoy absolutamente pendiente de lo que me estás diciendo y concuerdo contigo. ¿Y sabes por qué? Porque la mujer es más perceptiva que el hombre y ese tipo de detalles, al tiro la mujer lo traduce como que hay un grado de interés. El Arnoldo está experto. Oye, mira, pero hay otra cosa que es muy importante. Los hombres cuando se sientan o que estén cerca de esta mujer que quieran conquistar, la postura no puede ser como apocadita, así cerraditos. Tiene que ser amplitud en sus brazos, como rodeando a esta fémina, sin ser invasivos en el espacio personal, pero
Tiene que ser como, yo siento como acogedor, gallito. Como acogedor. Sí, acogedor y gallito también de la pasión, así como con la ala ancha. Sí, créetela también. Porque a las mujeres nos gusta esta sensación, aunque no lo decimos. Tomen nota, no lo decimos. Pero nos gusta sensación envolvente sin ser invasivos. Todo esto tiene que ser muy sutil, las mujeres somos, pero porque te pasas de la raya y es como... No puedes caer en los chabacanos porque ella... Y el contacto visual también es importante, un contacto visual amigable. El hombre tiene que mirar, pero no tiene que desnudar con la mirada, porque si no, parece que fuera... O sea, en el fondo, es la sensación de las mujeres, me quiere puro comer también. También el contacto físico, así como tocar levemente, pero con respeto. Bueno, mira, quedaríamos hablando de este reportaje todo el rato, pero no podemos. ¿Y dónde lo pueden encontrar? En www.nosmagazine.cl. Nos pasamos absolutamente la raya. Nos vamos hasta el próximo martes. Que tengan una bonita Navidad en este espacio que se llama Escucha Nos.